Gloria al que vive y reina para siempre. Es un placer, como siempre, poder acompañarle desde este espacio maravilloso. Este espacio donde se predica la palabra de Dios. Este espacio donde el mismo Señor, a través de su palabra, nos bendice, ¿cierto? Así que es un grato y un privilegio enorme poder compartir con ustedes de la plataforma del canal Territorio, el canal de la bendición. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor de la iglesia Vino Nuevo, IBN, una casa para todos. Una casa para todos porque todos cabemos, amén. El Señor no hizo acepción de personas, el Señor fue a la cruz por todos. Así que para nosotros es un gusto maravilloso poder servirle. Y el Señor, cada día en su palabra, cada día en lo que quiere para con nosotros, Él desea que nosotros podamos confiar en Él plenamente. ¿Sabe que te hablo a ti en esta hora y te digo, tú tienes que confiar plenamente en lo que el Señor quiere hacer a través de ti? Tú tienes que confiar plenamente, y muchas veces nosotros tomamos acción, ¿cierto? Y queremos hacer como nosotros queremos actuar. Queremos nosotros tomar la rienda de nuestra vida y decir, así lo vamos a hacer. Pero Dios en esta hora desea que tú y yo podamos confiar en Él. Y te voy a hablar acerca de no tomar venganza. Seguramente alguien te ha maltratado, seguramente alguien te ha golpeado, seguramente alguien ha arremetido contra ti, pero el Señor en esta hora nos dice que la venganza es de Él y que tú y yo tenemos que estar quietos. Repítelo nuevamente, quietos, porque nuestra defensa es el Señor. Y por eso dice la Escritura de que Él es Jehová Nisi, nuestro escudero, nuestro estandarte, nuestro escudo. Amén. Y es una palabra que tenemos que atesorar nosotros en nuestros corazones y dejar que el Señor actúe. Así que te vengo a decir en esta hora de parte de Dios que debemos quedarnos quietos, que la venganza es del Señor y que el Señor es el que pelea por nosotros. Él es nuestra defensa, amén. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 19, amado, no os venguéis vosotros mismos. Repite conmigo, Romanos 12, 19, amados, no os venguéis vosotros mismos. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, el mismo versículo, Romanos 2:19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Nosotros como seres humanos, ¿cierto? Con emociones, sentimientos, algunas veces queremos actuar por el dolor o por el sufrimiento que nos causan ciertas circunstancias que llegan a nuestra vida. Y seguramente tú has tomado más de una vez venganza, como seguramente lo he tomado yo. Algunas veces hemos actuado en nuestra carne, ¿cierto? Algunas veces hemos actuado conforme a nuestras concupiscencias. Algunas veces hemos actuado conforme a nuestra sabiduría y nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia. Seguramente hemos actuado de esa forma. Y no hemos dejado que el Espíritu del Señor tome la rienda del asunto en el cual nosotros no hemos estado envueltos. Porque aquí lo que se trata es dejar que el Espíritu Santo de Dios sea actuando a través de nosotros. Porque seguramente el Espíritu de Dios es el que va a traer el buen consejo, es el que va a traer la sabiduría de lo alto y es el que va a colocar la inteligencia para nosotros tomar la decisión más adecuada. Y seguramente algunos, en alguna vez, hemos actuado de esa forma, precipitada, ¿cierto? Hacer las cosas a mi manera. Y si tú me ofendes, yo te ofendo. Si tú me golpeas, yo te golpeo. Si tú me ultrajas, seguramente voy a ir en contra de ti porque también voy a hacer lo mismo. Porque es que la Escritura no recuerdas que dice lo que siembra recoge. Porque algunas veces colocamos unos versículos bíblicos donde no tiene aplicación. Pero el Señor en esta hora dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Sabe que para nosotros algo de problema y algo de dificultad es estar quietos? Nosotros somos muy inquietos. Y más cuando se trata de una herida, más cuando se trata de un golpe, más cuando se trata de una situación adversa que ha perjudicado notoriamente nuestra vida. Y el Señor nos dice, estate quieto, estate quieto. Y yo te vengo a decir en esta mañana
que hay momentos, hay tiempos que el permanecer quieto requiere mucha fortaleza para la gloria de Dios. Hay tiempos y hay momentos que para estar quieto requiere uno mucha fortaleza. Quiere decir en esta hora que tú tienes que tener una fortaleza, una templanza que es fruto del Espíritu de Dios para mantenerte quieto, para no actuar en tu carne, para no actuar en tus concupiscencias, para no actuar en tu naturalidad carnal y dejar que el Señor actúe a través de su Santo Espíritu para darnos a nosotros la salida idónea, la salida correcta y así testificar el nombre de Cristo Jesús. ¿Has tomado venganza últimamente? ¿Has ido a reclamar porque han hablado mal de ti? ¿Has ido a enfrentar una situación porque te dejaron mal parado? Déjame decirte que el que pelea por ti es nuestro Señor. Y algo bien interesante que nos dice las Escrituras, y es que Él no te va a dejar en vergüenza, para gloria del Dios Altísimo. Él no te va a dejar en vergüenza, porque tu causa es la causa de Cristo. Cuando tú en obediencia deja que Él actúe, cuando tú en obediencia deja que Él tome posesión de ese conflicto o tome posición de ese problema, porque Dios es soberano y en la providencia absoluta de Él, Dios te va a guardar, me va a guardar y va a guardar la causa de su iglesia, que es tu testimonio, que es mi testimonio. Pero necesitamos fortaleza. Necesitamos esa fortaleza para no actuar a nuestra manera, para no actuar a nuestra forma. Porque la quietud es la muestra más elevada de poder de Dios. Es muy difícil. Pero la quietud, te digo en esta hora, de parte de Dios, es la muestra más elevada del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es dependencia al Señor. La quietud, cuando tú te quedas quieto y dices, Señor, esta causa es tuya, entonces tú estás depositando tu confianza plena en lo que el Señor va a hacer y en lo que el Señor va a ejecutar a través de esa circunstancia. La quietud es la que necesitamos nosotros en momentos de zozobra, en momentos de tribulación, en momentos de tormentas, y dejar que el Señor actúe. ¿Por qué tienes tú que actuar? ¿Por qué tienes que tú abalanzarte? ¿Por qué tienes que tú tomar posesión o control de un problema, de una circunstancia o de una venganza? No, porque eso no es bíblico. Lo que el Señor desea es que nosotros podamos tener confianza en Él. Lo que el Señor desea es que nosotros podamos estar quietos y depositar nuestra fe en Él, porque de nada sirve. Entonces, ¿para qué el Espíritu Santo de Dios nos acompaña todos los días si nosotros vamos a querer actuar como nosotros queramos? Entonces, ¿por qué vamos a actuar todos los días, cierto, deseando que el Espíritu de Dios tome guianza en nuestras vidas? Si sencillamente cuando llega la dificultad lo voy a resolver a mi manera y a mi forma. Y por eso el Señor te dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Es que ¿a quién no han traicionado? En esta vida, ¿a quién no han traicionado? Seguramente te han traicionado más de una vez, como me han traicionado a mí, pero también seguramente has traicionado a alguien, como quizás yo de pronto he traicionado a alguien, ¿cierto? Porque somos seres humanos. Y en algún espacio de nuestra vida hemos cometido errores, faltas y pecados. Por aquí no se trata de decir que yo soy el más santo y que tú eres el que estás cometiendo pecados. No, todos somos examinados ante la cruz de Cristo. Porque un día todos tenemos que comparecer ante el tribunal. Y ahí el Señor es donde va a decir, mira lo que hiciste, mira lo que fallaste. ¿Ah? Porque no se trata de espiritualizar la santidad, se trata de demostrar el testimonio vivo de que Cristo está en nosotros, porque engañoso es el corazón, dice la Escritura. Entonces, Cristo fue un reflejo de la traición. Cristo fue un reflejo de la traición. Y me hace recordar en Juan, capítulo 18, cuando el Señor Jesús es golpeado por primera vez. Cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿y tú con qué autoridad tú enseñas esta doctrina? ¿Cuál es esta doctrina que tú enseñas? Y el Señor Jesús le dijo, pero ¿por qué me acusas? ¿Y por qué no le preguntas a uno de mis seguidores? ¿Por qué no le preguntas a uno de los discípulos? Una de las personas que me han escuchado a diario hablar acerca del reino de los cielos. Y esto pareció un atrevimiento por parte del sumo sacerdote. Y vino ahí el escolta, vino ahí el soldado y bofeteó al Señor. Lo bofeteó. Jesús es golpeado por primera vez. Pero Jesús, siendo Dios, no tomó esa forma para tomar venganza, porque el propósito de Él estaba en reconciliar al mundo, hacerle caer a los ciegos ese velo espiritual que no los dejaba ver más allá de la naturalidad de las cosas y demostrarle que el reino de los cielos se había acercado y todo el que se acercaba a ese reino de los cielos encontraba la libertad, encontraba el perdón de pecados y encontraba la salvación.
Cristo sufrió la traición. Cristo sufrió el oprobio. Nuestro Señor Jesús, aquí en esta tierra, sin mancha, sin tacha, el Señor Jesús con un comportamiento maravilloso, genuino, delante de los hombres, sufrió traición por los mismos hombres. Es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Los soldados se burlaban de Jesús. Los soldados se burlaban de nuestro Señor Jesús. Pilato lo azotó. Dice que los soldados lo abofetearon. Sin embargo, Jesús tomó quietud y no tomó venganza. ¿Sabe por qué? Porque Jesús esperaba una respuesta del Padre. Porque Jesús esperaba el actuar conforme a la voluntad de Dios, de su Padre, aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, era que Jesús fuera a la cruz del Calvario a reconciliar al mundo con su sangre preciosa. Tú y yo estamos llamados a reconciliar el mundo. Y por eso antes de pastores, de evangelistas, de maestros, antes de apóstol, de profeta, ¿sabe cuál es el ministerio que nosotros tenemos? El ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio no se logra con nuestros corazones llenos de odio. Ese ministerio no se logra con nuestros corazones resentidos. Ese ministerio no se logra con nuestros corazones partidos, ¿cierto? Se logra es sencillamente creyendo que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Que el amor de Dios es el que puede acercar a las personas a la cruz de Cristo. Entonces tienes que estar tú cuidadosamente en tomar ventaja, en tomar defensa por ti mismo. Porque el que te defiende es el Señor. ¿Sabe dónde el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre maravilloso, defendió a Jesús? Lo defendió en la cruz del Calvario, cuando el Señor dijo, ya no pasa de mí esta copa, ya no puedo más. Encomiendo mi espíritu, y fue consumado. La victoria llegó del cielo. El Padre levantó a su Hijo entre los muertos y dejó la tumba vacía por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. La gente tuvo que testificar de que Jesús estaba vivo, de que Jesús había sido levantado entre los muertos. Esa fue la mejor respuesta de los cielos. El Señor está esperando que tú y yo podamos tener la mejor respuesta para la gente. Hay un versículo maravilloso que me gusta en la Escritura, y es que la blanda respuesta, tú lo puedes terminar en tu casa, ¿cierto? La blanda respuesta, el Señor quiere que nuestras lenguas todo el tiempo esté esa blanda respuesta. Hay mucha gente que se va a acercar a ti, airosa. Hay mucha gente que se va a acercar a ti, ¿cierto? Lleno de resentimiento para acusarte, para vulnerarte. Pero tú tienes que tener una blanda respuesta y mostrar el amor de Dios. Tú no puedes envalentonarte, ¿cierto? Y enfrentar a tu forma y a tu acomodo. Porque Jesús lo hizo. No tomen venganza, queridos amigos. Nunca tomen venganza. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos tomarán la tierra por heredad. La paz del Señor debe estar en nuestros corazones, y esa paz debe contagiar donde tú y yo estamos. Porque tú y yo somos embajadores, somos representantes del reino de los cielos, y eso no lo va a demandar el Señor. Porque el primer ministerio que tienes tú y el primer ministerio que tengo yo, antes de cualquier ejercicio que podamos hacer en la iglesia, es el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación se da con un corazón sano, dispuesto a brindarme. Y si tengo que ir una milla más, voy a ir. Si tengo que poner la mejilla, la voy a poner. Y si me tengo que despojar, lo voy a hacer. Pero a causa de Cristo, porque solo Él me está pidiendo que dé la respuesta correcta. Y la respuesta correcta la encontramos en la Biblia. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar para nosotros poder ofrecerla. Pero tú y yo estamos llamados a eso. Ninguna cosa me conmueve, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya había conocido absolutamente todo. Ya lo habían acusado, ¿cierto?, de una forma injusta. Pero él, mostrando el poder de Dios de la conversión que tuvo de Saulo a Pablo, pudo entender de que la gente lo que quería maliciosamente era acabarlo. Porque querían estancar el propósito de Dios de evangelización y dar a conocer al Salvador, y menos de un pecador que consentía la muerte de los cristianos. Pero que la gloria de Dios lo tomó para avergonzar a los sabios y a los entendidos, y para demostrar que el poder de Dios podía tomar a cualquiera para ser representante y embajador del reino de los cielos. Tú y yo estamos llamados a ser embajadores del reino de los cielos. Pero el embajador del reino de los cielos es un embajador de paz. Un embajador pacificador, manso como el Señor. No tomes venganza, amigo mío. No tomes venganza de ninguna forma. Y quédate quieto, porque el que voy a actuar voy a ser yo, porque conozco tu causa. ¿Tú crees que el Señor no conoce tu causa?
¿cierto? A los esposos le hablo en esta hora. Cuando la esposa se levanta, ¿cierto? Yo te digo la esposa porque yo soy el hombre. Cuando la esposa se levanta y de pronto hay una contrariedad y tú dices, aquí el que mando soy yo. No. O vas al Señor y dices, Señor, toma control de mi esposa, que la amo tanto, oh Dios bendito, que permite, oh Dios, de que mi respuesta sea la idónea para no dañarla. Y punto, ahí se acabó. Yo le digo a mi esposa, para pelear se necesitan dos. A los líderes de la iglesia le digo, para pelear se necesitan dos. A todo el mundo le digo, para pelear se necesitan dos. Pero como tú eres el embajador del reino y tienes la luz de Cristo, entonces el que te va a buscar disputa está solo. ¿Con quién irá a pelear? No sé, con el aire, con las paredes. Pero tú no puedes ser propicio a una disputa, tú no puedes ser propicio a una contienda, porque Dios no nos mandó a dividir, Dios nos mandó a unir a través del ministerio de la reconciliación. Por eso te hago énfasis de que la blanda respuesta. En tu boca siempre va a haber una palabra delicada, una palabra suave, una palabra de reconciliación. Estoy hablando del amor de Dios, de no tomar ventaja de las situaciones para tú causar conflicto o causar problemas o vengarte, ¿cierto? Porque abogado tenemos en los cielos, dice la palabra del Señor, y Él nos defiende. Y las cosas hay que llamarla clara, que tú sí sea sí y tú no sea no, como dicen las Escrituras, y punto. Con las Escrituras no se negocia. Pero tú y yo estamos llamados a guardar esa actitud, porque eso muestra la fortaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús para dejar que el vendaval pase y nosotros permanecer firmes en la roca eternamente estable. ¿Tú crees que Cristo no pudo haberse vengado siendo Dios? Cada bofetada que le daban, cada burla que le hacían, ¿ustedes creen que Cristo no tenía la capacidad de tomar esa situación y demostrar el poder de Dios? Pero sin embargo no lo hizo. Y no lo hizo para dejarnos ese ejemplo en las Escrituras, porque nosotros estamos llamados a ser luz, porque nosotros estamos llamados a demostrar el amor de Dios, porque el Señor nos manda a ser piadosos, porque el Señor nos manda a ser amorosos, porque el Señor nos manda a ser reconciliadores. Está quieto y deja que el Señor actúe. Seguramente has estado pasando por circunstancias difíciles, adversas. Seguramente se levantó tu padre o tu madre, seguramente se levantaron tus hijos y ahora no sabes cómo actuar. Está quieta, que esa es una fortaleza. Está quieto, que esa es una fortaleza. Y vas a ver la gloria del Señor. Y vas a ver el mover y el poder de Dios. Porque aunque tú crees que en el silencio, en la soledad, el Señor no está, ahí es donde Él más actúa. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente tú estás haciendo silencio. Seguramente yo estoy haciendo silencio. Y le estoy diciendo, Señor, actúa tú, oh Dios de los cielos. Tú toma, oh Dios, posesión de esta cosa, de esta adversidad, de este problema, oh Dios bendito. Porque en ti estoy confiando. En ti está mi esperanza. Y en ti está mi fe. Y lo dejamos actuar al Señor, al sabio de sabios, al bendito, al eterno, al que siempre tiene cuidado de ti y de mí. Pero no actuemos en nuestra fuerza, no actuemos a nuestro acomodo y no tomemos venganza de absolutamente nadie, porque el que nos defiende a nosotros es el Señor. Jehová Nisi, nuestro escudero, Jehová Nisi, nuestro estandarte, Jehová Nisi, el que va delante de nosotros. Tú y yo somos hijos del gran rey. Tú y yo somos hijos del Padre maravilloso. Y el Padre maravilloso va a tener cuidado de ti y de mí. Y ahí, como dice el Salmo 91, nos guardará ahí en sus alas. Ahí el que abriga el abrigo, el que mora en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Confiarás en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es el que te guarda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y podrás tener respuesta y decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que voy a estar quieto, porque si Él hizo el cielo, si Él hizo la tierra, esta circunstancia no le va a quedar grande, porque no voy a tomar venganza, porque no voy a tomar la iniciativa para dañar, sino que voy a dejar que Él actúe, y conforme al sentir y conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. Pero como el Espíritu Santo de Dios no daña a nadie, porque Él está para amar, porque Él está para reconciliar, y Él está para testificar de Cristo, del amor de nuestro Señor. Te invito para que puedas reconciliarte. ¿Con quién has tenido disputa? ¿Con quién has estado herido? ¿Con quién has tenido contienda? Levanta tu teléfono, tu celular. Creo que ahí de pronto quizás tienes un WhatsApp de la persona que has ofendido o que ella te ha ofendido, y colócale un versículo bíblico y ves en oración y dale unas palabras de reconciliación, porque el enemigo lo que hace es que cuando haya contienda aplaude, dice, hagan, sigan así, que eso está bien. Pero cuando viene el perdón, cuando viene la reconciliación, el poder y la gloria de Dios es manifestada en las partes, y ahí es magnificado el nombre de Cristo Jesús. Toma el teléfono,
Mándale un WhatsApp a tu amigo, mándale un WhatsApp a tu amiga, a tu compañera de trabajo, a tu compañera de universidad, mándale un WhatsApp a tu familiar y dile, perdóname, me equivoqué, así sea que tú no tengas la culpa, pero toma la iniciativa porque Dios te va a respaldar y a través de ese acto de amor el Señor va a bendecir tu vida porque vas a demostrar el carácter de Cristo, porque vas a demostrar la fortaleza que tienes en el Señor y vas a demostrar que lo que más te importa es reconciliar a la gente con la cruz de Cristo. Es tiempo, mi hermano. Ahí está. Está una llamada. Estás a un texto. Estás a un mensaje. Lo puedes hacer. Eso va a magnificar el testimonio en Cristo Jesús. Eso va a magnificar la gloria al Eterno. Y si no creen por lo que tú has dicho, creerán por el hecho de que tú estás perdonando. Porque el que tienes en el corazón es a nuestro Señor Jesús, el que perdonó a toda la humanidad y que fue a la cruz del Calvario a morir y a reconciliar. Y tú y yo somos representantes de ese Dios amoroso, de ese Dios glorioso. No te quede grande, mi hermano. Aparta el orgullo. Aparta ahí la altivez, apártala en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque tú eres un hombre de Dios, porque tú eres una mujer de Dios con el carácter del Señor, porque el Señor está ahí a través del Espíritu Santo de Dios y quiere seguir obrando y sobre todo quiere seguir utilizándote, usándote como esa vasija de barro llena de la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, para que tú puedas ser un embajador glorioso, para que tú puedas ser un embajador digno de la palabra de Dios, del reino celestial aquí en la tierra. Tú y yo estamos llamados a reconciliar. Antes de tu cargo en la iglesia, de músico, antes de intercesión, del grupo de alabanza, del grupo de danza. No sé dónde tienes tus dones y talentos ministrando dentro del lugar de congregación, no lo sé. Pero antes de todo eso, el Señor nos ha puesto el ministerio de la reconciliación, el ministerio del perdón, el ministerio de entender que Cristo murió por todo y que yo no voy a ser usado para abonar en contienda y que yo no voy a ser usado para abonar en disputa ni en pelea, sino que el Señor me puso aquí en la tierra para ser pacificador y para llevar su paz para la gloria de Cristo eterno, que Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Tú y yo somos dignos representantes del Señor y sé que tú en valentía te vas a levantar y vas a testificar porque el perdón va a llegar, porque el Señor va a orar maravillosamente y porque no te va a dejar en vergüenza. Dios nos ama, mis hermanos, y si te ama, todas tus acciones tienen que ser a favor del reino de los cielos. El Señor te ama y todas tus acciones y tu actuar debe hacer crecer el nombre de Cristo aquí en la tierra, porque tú y yo estamos llamados a correr su fama y que todo el mundo pueda entender que Cristo, el Señor Jesús, es amor y es perdón. Para mí es un gusto enorme. Y acuérdate, quédate con este versículo, Romanos 12:19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Y quédate con esto, la quietud es la muestra más elevada del poder de Dios, porque ahí hay fortaleza en el creyente. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor de la iglesia Vino Nuevo, IBN, una casa para todos. Es un gusto de esta plataforma, desde Facebook Live, TV Norte, Canal 78, en YouTube, en www.canalterritorio.org, donde llegue la señal del Canal Territorio. Te bendigo en Cristo Jesús, reconociendo que tú y yo somos cuerpo de Cristo, perteneciente a la iglesia santa del Señor y representante y embajador del reino de los cielos aquí en esta tierra. Tú y yo estamos llamados a reconciliar y siempre, recuerda cómo se llama el programa, siempre hay oportunidades. Y hoy, no es mañana, no es pasado mañana, no es el otro mes. Hoy tenemos una oportunidad de reconciliar a través de la sangre del Cordero. Déjate usar por el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vengo hasta la cruz a rendir.